Dios bendiga a todos aquellos que escuchen este audio. Mi nombre es Néstor Díaz y continuaremos con nuestro estudio seriado de las 7 palabras de Cristo en la cruz. En este caso, nos enfocaremos en la 4ª palabra, retratada en Mateo 27, 46. Si recuerdan nuestro audio anterior, mencionamos que en Juan 19, 26 al 27, encontrábamos el retrato más enternecedor de la cruz, cuando Jesús encargó a Juan el cuidado de su madre. Sin embargo, si la escena retratada en Juan 19, 26 al 27 es la más enternecedora, la que ilustra la 4ª palabra es de veras espeluznante. Los puntos que nosotros podemos encontrar en este terrible episodio pueden englobarse en 4 grandes aspectos. En primer lugar, la 4ª palabra nos presenta la vulnerabilidad de Jesús. En segunda instancia, la desesperación de la cruz. Luego, el punto tétrico de la salvación. Y por último, esta 4ª expresión nos lleva al momento de mayor empatía con la condición humana. Estos 4 puntos se reflejan todos en un grito desgarrador que tiene tintes bíblicos. Miremos la escena. El trasfondo de la 4ª palabra lo encontramos en el versículo 45 de Mateo 27. En ese texto se nos informa que en la hora más terrible de la cruz, las tinieblas cubrieron la tierra por espacio de 3 horas, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, como informan las fuentes. El fenómeno fue significativo y no puede ser explicado tomando como referente un eclipse, porque eran días de luna llena, los días de Pascua. Tampoco se puede explicar por acción de un viento siroco que con su nube de polvo ocultase el sol del cielo palestino. Pareciera más bien como si la creación entera se vistiese de luto, como si el sol ocultase su mirada para no ver al Hijo que agonizaba en la cruz. Todavía en el siglo II se tenía recuerdo documentado de dicho suceso, tal y como menciona Tertuliano. Por ende, y ante las penumbras del cielo, nosotros podemos encontrar aquí un dato vital, casi poético. La creación sombría reflejaba la condición anímica del Salvador. El panorama externo describía el estado interno. Por así decirlo, el día estaba oscuro, porque las tinieblas del dolor traspasaban el corazón del Hijo. Esta era su hora más oscura. Y entonces ocurre el grito. Tanto Mateo 27, 46 como Marcos 15, 34 lo registran en la lengua natal de Jesús, el arameo. Elohi, Elohi, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ambos evangelistas mencionan que los presentes no entendieron lo que dijo. De acuerdo a Mateo 27, 47 y Marcos 15, 35, creyeron que él estaba, al decir Elohi, llamando a Elías. Esto se debe a 2 posibles razones. 1. El dialecto galileo no era tan claro para el oyente judío del sur. Y 2. El grito gutural es ininteligible debido a que sale de una garganta moribunda. Jesús está en la cruz, sufriendo y padeciendo. Es obvio que su grito desgarrador, al salir de una garganta oprimida por la angustia, no debió ser tan claro para aquellos que estaban a su alrededor. Sin duda, este es el grito más importante de la Septemberva y debemos analizarlo. Si lo hacemos, encontraremos 2 puntos considerables en el grito de Cristo. Veamos el primero.
En este grito encontramos un referente escritural, porque tiene ecos del Salmo 22:1. Ahora bien, ¿qué tiene de particular este salmo? Bueno, es un salmo altamente mesiánico y en él se describe los padecimientos sufridos por el Hijo de David, incluyendo un cuadro exacto del suplicio que Jesús estaba experimentando. Si revisan los versículos 6, 7, 13 al 15 y 16 al 18 del Salmo 22, encontrarán allí retratado el cuadro de la cruz. El grito evidencia entonces que Jesús estaba dolorosamente consciente de que se hallaba identificado en la terrible y patética angustia retratada por el salmista siglos atrás. El segundo elemento que encontramos en este grito es un referente exegético. Aunque dicho en arameo, la traducción griega hecha por los evangelistas es iluminadora. Escuchémosla del griego vertido. Themou, themou, inatime ekatelipes. Los vocablos griegos inatime implican no una cuestionante argumentativa, ¿por qué?, sino de propósito, ¿para qué? Así el grito no es de reclamo, sino de petición suplicante, lo cual lo hace más tétrico. Por otro lado, ekatelipes es una palabra compuesta e implica una doble descripción: atado y encerrado. El dato vital aquí entonces es que el grito de Jesús es una súplica buscando el propósito de su angustia final, pero también una descripción de su estado interno. Atado y encerrado, es así como se siente. Su mejor traducción entonces sería: Dios mío, ¿para qué me has dejado atado y encerrado? Ahora, nosotros, en medio del dolor consciente de esta escena, debemos preguntarnos: ¿a qué abandono se refiere Jesús? Sabemos que Jesús siempre estuvo consciente de su misión y el propósito de su cruz. Siempre se refirió a su hora y ahora pregunta por ese propósito. ¿Será a eso que se refiere? Parece que no, sino a otra cosa. La pregunta es: ¿a cuál? Y aquí entonces encontramos las tres implicaciones más importantes. ¿Se estará refiriendo Jesús a la angustia psicológica? Sí, la angustia psicológica de Cristo. Él se halla en medio de una de las luchas mentales más terribles de la historia. El sufrimiento físico le acompaña desde el Getsemaní, cuando el nivel de estrés fue tan grande que sudó sangre. Lucas 22:44. Un episodio clínico conocido como hematidrosis. Y a esto le acompaña la posible tentación de bajar del patíbulo. Como destaca Nikos Kazantzakis en su genial novela La última tentación de Cristo, precisamente esta última tentación se le ofreció en la cruz: evitar el dolor y vivir como humano. ¿Qué provoca entonces la crisis de angustia? Considerando las palabras utilizadas por el traductor griego ektalipes, se concluye que Jesús se sentía en una prisión mental en la que sus emociones se hallaban amarradas a la angustia, atado y encerrado. Verdaderamente experimentaba el grito existencial retratado en Maupassant y Nietzsche. Y eso entonces nos implica que no solamente hay una angustia psicológica. ¿Acaso se está refiriendo Jesús a una crisis espiritual? En este sentido, encontramos aquí dos puntos. Mientras el sol se oculta, mientras la gran luminaria mayor oculta el rostro para no ver el drama de la cruz, Jesús en ese momento
está sintiendo el peso del juicio divino. He aquí el primer punto. El juicio divino. Ocurre aquí un hecho catastrófico. El Hijo es separado del Padre. Todo el juicio divino cae sobre él. Y en ese momento se quiebra la relación cósmica entre Padre e Hijo, peligrando con ello la unidad del cosmos. Como explica el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 4 de su libro homónimo: nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nótese el énfasis, herido de Dios. Si hemos preguntado a qué se debe el abandono al cual Jesús se refiere en la cruz, podríamos decir que se siente abandonado porque el juicio de Dios ha caído sobre él. Herido de Dios, así le describe el profeta. ¿Y por qué Dios le hiere? En este punto encontramos una segunda cuestión: sustitución del hombre. Jehová carga en él nuestro pecado. Jesús está cargando con los pecados del mundo. Él muere en nuestra cruz. Él muere en nuestra muerte. Peor aún, está convirtiéndose en algo que Dios aborrece: el pecado. Como lo indica Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. 2 Corintios 5:21. Esta es la razón por la cual Dios, que es limpio de ojos, Habacuc 1:12, voltea la cara y no puede ver a su Hijo. Y por ello grita Jesús. Y aquí encontramos la sentencia terrible. Tal y como destaca la cueva, en el Calvario, Jesús experimenta la soledad existencial de los condenados en el infierno. En este sentido, la angustia de la soledad a la cual Jesús se refiere, ¿por qué me has desamparado? ¿Para qué me has dejado atado y encerrado? Es la misma angustia que siente el condenado que se pierde en las soledades del Hades. Sí, Jesús está experimentando el infierno. O como nos lo indica Dircea Matos, todos los horrores del infierno cayeron sobre Jesús. Y así, Cristo se hizo mi pecado para que yo fuese su justicia. Él carga mi pecado en su espalda para que mis espaldas soporten su justicia. Aquí, señores, encontramos entonces la última de las implicaciones. No solamente este grito nos habla de una angustia psicológica y espiritual, sino también de una angustia compartida con el hombre. En ese grito nos encontramos nosotros. Todos también en algún momento hemos gritado lo mismo. Entonces descubrimos el gran misterio. El Padre y el Hijo se separaron para que en ese pequeño instante el Hijo y el hombre fuesen verdaderamente unidos. Ciertamente, ya había experimentado nuestra humanidad en la encarnación, pero aquí experimenta la soledad de nuestra caída. Así puede ser nuestro único mediador, nuestro sumo sacerdote, que entiende nuestra soledad, porque en aquel grito registrado en Mateo 27:46, experimentó nuestra separación con Dios, nuestro infierno. Es aquí entonces cuando debemos sacar lecciones a nuestra vida de esta, la hora más oscura de Jesús. ¿Cómo aplicamos entonces estas verdades? Primero, sabiendo que Cristo nos sustituyó en la cruz. Es importante destacarlo, puesto que dentro de la teología liberal católica se niega el carácter salvífico de la cruz y se arremete contra la doctrina de la sustitución. Esto se contradice en el texto, y el mejor ejemplo que lo ilustra es la historia de Barrabás. Este delincuente es un prototipo de nosotros. La cruz de Barrabás era nuestra cruz, y Jesús asumió esa cruz sustituyendo a Barrabás y con él a cada uno de nosotros. Un ejemplo de esto lo ilustra el testimonio de Pietro Sarubi,
quien protagonizó o representó el papel de Barrabás en la película The Passion of Christ de Mel Gibson. Él comprendió esta verdad mientras representaba el papel de Barrabás y se convirtió tras ver la mirada de Jesús en los ojos de Jim Caviezel. En ese momento entendió que el sacrificio de Jesús era suyo. Como indica Lutero, mein Gott, for mich, for mich. Dios mío, por mí, por mí. Este dolor es el dolor del amante. Él muere en sustitución de todos porque nos ama. Y es porque Él es más amigo que ningún amigo, más hermano que ningún hermano y más amante que ningún amante. Estos señores deben inducirnos a vivir la vida de aquel que murió nuestra muerte. En segunda instancia, Cristo experimentó mi dolor para que sepa que Él me entiende. Él fue atado y encerrado para que yo sea libre de mis ataduras y mi encierro. Al saber que Él pasó por nuestro dolor, entonces yo aprendo a ver el valor de su amor. Precisamente cuando, a una escala menor, también nos sentimos atados y encerrados con la oscuridad, rodeándonos en nuestra hora más sombría. En ese momento podemos consolarnos en la verdad de quien nos comprende y dejar de cuestionar el por qué, buscando el para qué. Y al hacer esto, solo podemos gozarnos en la verdad oculta, en aquel grito amargo de Jesús. Y al comprender esta cuarta palabra, solo podemos decir con John Newton: yo soy un gran pecador y Cristo es un gran Salvador. Que Dios les bendiga a ustedes y que puedan asumir en sus vidas las verdades reflejadas en el amargo grito que hoy conocemos como la cuarta palabra de Cristo en la cruz. Dios les bendiga.